Se supone que en dos direcciones el sistema va a ser más rígido. Entonces los espesores van a ser menores. ¿Sí? Por eso es que aquí nos hace la salvedad. Losas reforzadas en una dirección, a menos que se calculen las deformaciones. Entonces, si nosotros vemos esta vigueta horizontal, esto se me va a comportar como una vigueta continua, ¿cierto? O sea, apoyo acá, apoyo acá, apoyo acá, acá también y acá también, ¿cierto? Y pues si dibujamos el diagrama de momentos para una condición de viga, simplemente no apoyada, no, sino con carga uniforme, podemos decir que ese diagrama va a ser algo así. Aquí empieza en cero, voy un momento, voy otro momento, voy otro momento y llego nuevamente a cero, ¿cierto? Ese sería mi sistema mi diagrama de momentos para esa configuración de viguetas, donde aquí tengo un apoyo articulado, aquí tengo una viga, bueno, un extremo continuo, ¿cierto? Acá tengo dos extremos continuos igual y un extremo continuo. ¿Por qué hago esa aclaración? Pues porque aquí la norma me está diciendo, revise cada una de esas luces. Acá tengo 6 metros, 4,50, 5,50. ¿Sí? Y para acá, para esta parte de abajo, voy a marcarla, ¿cierto? Utilice esos factores. Viguetas en una dirección. Me dice, ¿tiene una condición de viguetas simplemente apoyada? Pues resulta que sí la tengo, porque si voy a tener unas viguetas horizontales, ¿cierto? Muy seguramente cuando yo hago este vano, uy, así no, cuando yo haga este vano, va a estar simplemente apoyado acá y va a estar simplemente apoyado acá. Estoy hablando de la placa del piso 1, pero este decir yo tendría que hacerlo también para los demás pisos. Y acá va a estar apoyado acá y va a estar apoyado acá. Va a estar apoyado acá y va a estar apoyado acá. Entonces, me dice, si hay simplemente apoyado, bueno, el diagrama de momentos, ¿cómo sería para esa viga simplemente apoyada? Algo así, ¿cierto? Si el sistema es simplemente apoyado, utilice L sobre 16. ¿Cuánto me da L sobre 16? Si 6 metros, ¿cierto? Es L. ¿Cuánto me da L sobre 16? Por favor, vamos haciéndolo. Tienen calculadora ahí a la mano. 0,375. Voy a poner aquí 0,38. Al otro lado, cuánto me daría la placa? Es de 4 metros, ¿no? Muy seguramente va a ser menor. 4 sobre 0 sobre 16, 0,25. Ese 0,281 no sé dónde salió. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que estamos diciendo es que si voy a tener la placa con viguetas horizontales, la altura de los elementos debe ser al menos de 38 centímetros. Aquí en esta zona de abajo, pues también voy a tener esta misma configuración de viguetas. Entonces, no me preocupo por eso. Aquí, en esta zona de arriba, esta luz, ¿cómo está apoyada? Me dice, tiene un extremo continuo, ¿cierto? ¿Cuál es el extremo continuo? Este en la derecha. El otro es un apoyo simple. Entonces, cuando tengo un extremo continuo, utilizo L sobre 18,5. L siendo 6 dividido entre 18,5
me da, ¿cuánto? 0,32, ¿sí? La siguiente luz tiene simple, no, tiene uno y tiene dos extremos continuos. Esta luz tiene extremo continuo acá y tiene luz extremo continuo acá. Voy a la tabla, me dice que para dos extremos continuos es L sobre 21. ¿Cuánto me da 4,5 sobre 21? 5,5 sobre 21. ¿Cuánto me da? 0,26, ¿no? Esa 5,5 también tiene dos extremos continuos. Y al final tiene un extremo continuo, ¿no? 4, un extremo continuo es L sobre 18. 4 dividido entre 18,5 me da 0,22. En resumen, ¿cuál es el mayor espesor para todas esas condiciones? 0,38, ¿cierto? Entonces, que si yo quisiera, en general, ¿no? En todas, en las vigas que están simplemente apoyadas y las que están continuas. Si yo quisiera plantear mis viguetas en sentido longitudinal, me tocaría plantear, tener elementos de 0,38. Como 0,38 no es una medida redondeada y generalmente en estructura en concreto se redondea a los 5 centímetros, esa placa tendría que ser de 0,40. Y estamos definiendo cuál va a ser mi condición o el espesor de la altura más bien de las vigas o el espesor de la placa. Ya estoy diciendo que los demás sí me están escuchando. Jorge me está diciendo que tiene interferencia. ¿Los demás sí me están escuchando bien? Sí, perfecto. Ah, bueno. Jorge, entonces de pronto es problema de conexión. Igual ya saben que el video va a quedar. Que si hay viguetas sobrediseñadas, pues no necesariamente. Lo que pasa es que puede ser más inconveniente tener formaletas, ¿cierto? Para cada sector de placa. Entonces, vamos a tener una placa uniforme con todas las viguetas de 40 centímetros de altura. Bueno, perdón, esas son las vigas de 40 centímetros de altura y generalmente se hacen las viguetas con la misma altura de las vigas, ¿sí? Algunas veces, en algunos casos yo he visto las viguetas que tengan una menor altura, ¿sí? Pero pues piénsenlo ustedes en la formaleta. Yo debo tener una formaleta con una altura, después hacer unos quiebres en la formaleta para tener una menor altura de las viguetas y demás. Entonces, eso ya son sobrecostos y pues temas de demora de obra. Entonces, puede llegar a hacerse, sí, lo he visto, sí, no es tan común, pero eventualmente se hará un análisis de costos y si es conveniente, se ejecuta. Lo que no he visto es que las viguetas tengan una altura mayor de las vigas, ¿sí? Pues queda raro, ¿no? Queda como una placa dientona. No lo he visto, no lo haría yo. Estéticamente no se ve agradable, creo yo, pues para mí me gusta, pero no es usual, por tema también de formaleta. O sea que la altura de la vigueta determina la altura de la viga estructural. Al revés, aquí yo estoy determinando la altura de las vigas. Pues a su vez estoy determinando, pues aquí la tabla me dice losas reforzadas en una dirección, al menos que se calculen las deflexiones. Ahí estoy determinando los elementos o el espesor de la placa, que es la altura de las vigas y también la altura de las viguetas, ¿sí? Entonces ya vamos a materializar toda esta información en un esquema. Recuérdenlo, si quiero vigas longitudinales, entonces voy a plantear placa de 40 centímetros. Ahora, ¿qué pasaría si yo no quiero las vigas longitudinales, sino que las quiero transversales, que también es una opción? Voy a cambiar de color intencionalmente.
Mis vigas transversales, pues van a ser así, ¿cierto? Obviamente ya dijimos que acá tenemos vacío. Acá voy a tener las vigas de la misma condición, simplemente apoyadas. Y yo voy a hacer el mismo análisis que hice en sentido longitudinal, pero ahora en sentido transversal. Tengo unos apoyos para todas mis vigas. Ingeniero, ese Señor, análisis de transversal se hace sin tener en cuenta las amarillas, ¿cierto? O sea, que solo hay una dirección. ¿cuáles amarillas? Sí, claro, claro. Aquí lo que yo estoy definiendo es en qué sentido voy a poner mis viguetas. ¿Sí? Si las pongo horizontales o las pongo transversales. Entonces ya definí que si las voy a poner horizontales, la placa debe tener 40 centímetros. Ahora voy a mirar qué espesor me va a dar si las pongo transversales. Entonces, para viguetas transversales, igual voy a tener unos diagramas de momento como de esta forma. ¿Sí? Acá simplemente apoyado, acá simplemente apoyado. Ah, bueno, cabe destacar, si yo de pronto en esta placa tengo un volado, ¿cierto? No sé, 1,50, me toca mirar aquí en la tabla, tengo la condición en volado. L octavos, ¿sí? ¿De cuánto me da? Y puede que esa sea la condición crítica para mí. Si tengo 1,50 de volado, me daría 1,50 dividido entre 8, me daría 0,18, 20 centímetros. Entonces no sería para este caso crítica. Sigue gobernando la luz simplemente apoyada. Me dice Julián, qué pena, no entiendo. El 0,40 es el espesor de la placa, la viga o la vigueta. El espesor de todos los elementos, Julián. O sea, la altura. La altura de la placa, ya dijimos que va a ser un espesor una arriba, una plaqueta que no la hemos definido todavía, pero la altura de las vigas y las viguetas va a tener 0,40. Si ponemos las viguetas en sentido horizontal, sentido X, digámosle así. ¿Sí? Por eso ya digo que la vamos a materializar dentro de un dibujo. Ahora, en sentido transversal, vuelvo a hacer el mismo análisis. Para mi primera luz, que ahora es de 5,50, no sé, voy a cambiar como de color. Mi primera luz, que es de 5,50, tengo una condición con un extremo continuo. 5,50 sobre 18,5 me da 0,30, ¿cierto? Sería el espesor de la placa para cubrir esa luz. Mi siguiente luz tiene uno y tiene dos extremos continuos. Voy a mi tabla, L sobre 21. 4 dividido entre 21 me da 0,19. La siguiente luz tiene 5 metros con un extremo continuo, 18,5, me da 0,27. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta acá? 8 preguntas. Uy, ok, ya. Los comentarios, listo. Qué bien. Vamos haciendo los cálculos entre todos. Perfecto. Para las otras viguetas que también van a existir, ¿cierto? Esta es simplemente apoyada en una luz de 5,5. Entonces, simplemente apoyada, esta con la luz de 5,5 dividido entre 16 me da 0,34. Y la otra luz, 5 dividido entre 16, 0,31. Resumen, en sentido Y, digámoslo así, ¿cuál sería la dimensión que me va a regir el diseño? Debería tener, creo que es esta, de 0,34, ¿cierto? Que yo pondría mis viguetas de 0,35. ¿De acuerdo? En otras palabras, ustedes como diseñadores pueden poner sus viguetas
en sentido X o en sentido Y. Y seguramente que sea como sea, les van a funcionar. Pero ¿qué pasa? Que si las pongo en sentido longitudinal, o sea, en sentido Y, ¿cierto? Voy a requerir una placa de 40 centímetros. Mientras que si la requiero en sentido, eso en sentido X, si la requiero en sentido Y, mi placa va a requerir 35 centímetros. Entonces, la decisión ya es de carácter económico. ¿Qué es más barato? ¿Una placa de 40 o una placa de 35? Muy seguramente la de 35, ¿cierto? O sea que mis viguetas que estoy planteando en azul sería mi opción más económica, desde el punto de vista técnico, de análisis que yo estoy haciendo, aunque yo también podría diseñarlas en el otro sentido, ¿sí? Y nos va a dar una buena respuesta. Lo que pasa es que se me va a ir más material, se me va a ir más costo, y no le gusta al cliente, y no me vuelve a llamar, me pongo a estudiar panadería o cualquier cosa, ¿sí o no? Listo. Adicionalmente a esto, entonces, si ustedes ya me están creyendo lo que les estoy diciendo, las viguetas deberíamos plantearlas en sentido Y, ¿de acuerdo? Daniel me pregunta, ¿las dos dan la misma respuesta o la que es sentido X tiene un factor de seguridad mayor? No, sea cual sea el diseño, tiene que ser un diseño adecuado. Lo que pasa es que si yo les oriento en sentido X, digamos, la respuesta va a ser esta. Tengo una mayor luz. Si tengo una mayor luz, voy a tener una mayor deflexión, ¿cierto? Entonces, como aquí la tabla me está diciendo, oiga, usted puede ponerle a 35 también, pero ya no estoy cumpliendo con este requisito. Entonces, calcule las deflexiones y mire a ver si sus deflexiones son admisibles. ¿Sí? Aquí es como para facilitarnos el trabajo. Pero yo las puedo poner en sentido X o en sentido Y. Y el diseño me va a quedar bien hecho. Ya lo demás corresponde a un tema de costos en principio, pero también puede ser que no sé, el contratista esté haciendo también el diseño y me diga, no, me gusta más trabajar las vigas longitudinales porque tengo unos casetones que se acomodan a esa geometría. Entonces me va a rendir el proceso constructivo. Entonces ya depende de otros factores, pues que aquí no estamos considerando. Aquí nuestro punto de decisión es económico, netamente. Camilo pregunta, ¿esos sentidos no afectan en nada la estructura? No, porque sencillamente van a ser para cargas gravitacionales, Camilo. Entonces, lo que pasa es que si tengo mis viguetas de la primera configuración, mis vigas de carga donde van a descansar las viguetas, ¿sí? Van a ser estas, en sentido Y. Mientras que en la otra configuración mis vigas de cargas van a ir en sentido perpendicular. Pero reitero, cualquiera que sea mi decisión de diseño, me va a quedar bien diseñada. Seguro que sí. Juliancho, ¿normalmente se acostumbra a construir en una sola dirección? Sí, normalmente es lo que se está empleando. De hecho, si construyo en dos direcciones, voy a tener más viguetas acá, ¿cierto? Entonces se me va a ir más material. Y pues que una dirección tiene una trayectoria de cargas definida. Pero también puedo ir a construir en dos direcciones y no hay problema. También me tiene que quedar el diseño adecuadamente hecho. ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, adicionalmente, yo sé que ustedes ya tienen la norma en la mano, están allá muy inquietos revisando. En la norma se presentan dos columnas en el título C, ¿sí? La columna de la izquierda es la norma como tal y la columna en la derecha son los comentarios. Entonces, si ustedes van a la norma y buscan esta tabla, a la derecha, en esa misma página, encuentran esta otra tabla. Y esta otra tabla dice, ven que todo es igual, lo único que cambia es tabla C y esta es tabla CR, es la tabla del comentario, de recomendaciones. Se llaman igual, alturas o espesores mínimos recomendados para vigas no preforzadas o losas reforzadas en una dirección
que soporten muros divisorios y particiones frágiles, susceptibles de dañarse debido a grandes deflexiones, a menos que se calculen deflexiones. Resumiendo, porque esta clase es larga, ahí lo que me está diciendo es, si usted, esta tabla es la que debe, la norma lo obliga a emplear. Pero si usted dice o contiene dentro de su diseño elementos frágiles, de manera que cuando ocurra la deflexión de la placa se le puedan agrietar, entonces mejor utilice esta tabla. Muy seguramente esta tabla va a ser más restrictiva que esta, ¿sí? Entonces, para obtener menores deformaciones. Elementos frágiles, ahí dice, como que, como muros. Pues sí, lo que pasa es que los muros se hacen de, generalmente, habitacionales, se hacen de mampostería. Y la mampostería como tal es un elemento frágil. Entonces, cuando tengo unas deformaciones excesivas, pues esos elementos frágiles no las toleran y se fracturan. Entonces, pues ya empieza a verse afectada mi estructura solo para cargas gravitacionales, porque ni siquiera he aplicado sismo allí, ¿sí? Entonces están muros, están en chape, están acabados. En algún proyecto que hice hace algunos años, el, el cliente me dijo, voy a poner un piso que estoy importando de Italia. Entonces el piso no se me puede dañar. Entonces imagínense, pues ya hablamos de ductilidad en la sesión pasada, ya hablamos que las placas se me van a deformar hasta cierto punto, ¿cierto? Pero pues una cerámica importada que vale no sé cuántos euros el metro cuadrado para volver a conseguir otra y demás, pues no me va a tolerar una fisura dentro del piso, ¿sí? Ejemplo, un ventanal, también existe un ventanal, ¿sí? Aunque ese no va a ser tan crítico, el ventanal se me rompe y reemplazo el vidrio, pero pues puede tener algunos efectos sobre la gente. En, actualmente, digamos que dentro de la tendencia de la construcción, principalmente en oficinas, están dejando espacios abiertos. Entonces, tengo mis placas, tengo mis columnas y no tengo muros, o mis muros divisorios son limitados para oficinas. ¿Por qué? Porque muy seguramente dentro de la filosofía misma de las oficinas, ellos llegan con particiones livianas, particiones que se pueden deformar, que se reemplazan, que no tienen mayor costo, ¿cierto? Y de hecho organizan arquitectónicamente cómo es que ellos quieren trabajar, sus espacios y demás. Eso no pasa si tengo muros divisorios, porque se tendrían que acomodar o demoler muros, y pues si es un arrendatario, pues ya no creo que les permitan, ¿cierto? Ya es como, es más la tendencia de la estructura. En cambio, que si son edificaciones residenciales, pues ahí sí me toca tener muros divisorios, ¿no? Porque pues yo no quiero tener, y pues muros divisorios pues en mampostería, pues porque yo no quiero tener una división liviana donde yo escuche qué es lo que está pasando con las peleas de mi vecino al lado de la casa, del apartamento, ¿cierto? Entonces, ya además por seguridad y, y propiedad, ¿sí? Entonces, cuando tengo esa consideración de muros, bueno, aquí dice materiales susceptibles de dañarse debido a grandes deflexiones, utilice esta condición. Acá me voy a ir de una vez a mis valores críticos. Tengo una viga simplemente apoyada, ¿cierto? Si fuera en sentido horizontal, vuelvo aquí a resaltarlo, si fuera en sentido horizontal, sería L sobre 11. ¿Cuánto me da 6 sobre 11? 55 centímetros, ¿sí? Uy, ya pasé de 40 a 55, le puse 15 centímetros de más para evitar grandes deformaciones. En sentido, o sea, estoy haciendo solo ese porque es el crítico. Yo podría estar haciéndolos a los demás, pero sabemos que ya que no nos van a gobernar el diseño. En sentido transversal,
5,5 sobre 11, 0,50. Y el otro lado 0,55. Entonces, ahí, reitero, ya depende del uso que vamos a tener. Si preguntan, para mi proyecto que voy a desarrollar, voy a tener muros divisorios porque es habitacional, muros rígidos, entonces voy a irme con esta consideración. Voy a tener viguetas de 50 centímetros de altura. ¿De acuerdo? Para que ya vayamos definiendo. Entonces ya me imagino mis elementos en ese sentido. Voy a borrar entonces la configuración que no voy a emplear, que sería esta. Me voy a ir solamente con mis viguetas. En sentido, bueno, incluso esta información creo que ya está de más. ¿Sí? Esta también ya estaría de más. Y voy a plantear mis viguetas. 0,50 habitacional es frágil. Sí, estoy considerando que tengo particiones frágiles. Entonces, por eso voy a conseguir una placa de 0,50. Pero vean, subí de 0,35 a 0,50. Siempre es de considerar. Ustedes en su proyecto pues van a tener que hacer que empezar a hacer eso. Mira a ver de cuántos son el espesor de sus placas. Entonces tengo que hacer análisis en una dirección, análisis en la otra dirección y a ver con cuál me queda como proyecto. La primera opción en qué uso se puede utilizar, sí. La primera opción, esta de 0,35, cuando no tenga particiones frágiles. Por eso lo digo. Puede ser el caso donde tengo oficinas, donde solo tengo unos muros frágiles en la fachada, pero toda la zona interna sea, em, sea de particiones livianas. ¿Sí? Ahí sí, entonces me toca, obviamente, yo les dije, mi socio para este caso es el arquitecto también, el que me diga, bueno, qué tipo de acabados le piensa poner, de particiones le va a poner. Con eso, pues, entre más información tenga yo del proyecto, voy a aterrizar mejor mi diseño. ¿Sí? Listo. Bajo este planteamiento, adicionalmente, entonces puedo decir que estas vigas van a ser vigas de carga. Déjale aquí un letrero. Van a ser vigas de carga, viga de carga, porque es donde van a estar apoyadas las viguetas, y en sentido perpendicular voy a tener vigas de rigidez. Voy a ponerlas de pronto aquí en amarillo. ¿Sí? Esas vigas de rigidez van a actuar cuando yo tenga cargas sísmicas. Digamos que en principio, para gravitacionalmente hablando, van a ser unas viguetas, pero para cargas sísmicas sí van a tener un papel relevante. Bueno, acá yo hice, me fui de más porque este elemento no va. ¿Listo? Entonces, en rojo están las vigas de carga, en amarillo están las vigas de rigidez. ¿Hay alguna pregunta del procedimiento de dimensionamiento del espesor de la placa? ¿De la altura de las vigas, viguetas, elementos de flexión? Ya saben, esto ya va aplicable al proyecto. Si tienen hojas de cálculo, buenísimo. Sí, profe, no entendí cómo pasó de 0,35 a 0,50 con esta tabla, Camilo. Tenía 0,35, me dio con esta tabla inicial que me decía que era que me pedía la norma. Al final, la norma, el comentario me dice que cuando yo tenga elementos frágiles puedo aplicar esta otra tabla. Entonces, me daba 0,35, era 5,50 sobre 16.
para una condición simplemente apoyada. Para elementos frágiles me da 5,50 sobre 11. Por eso ahí el espesor me está dando de 0,50. Y como estoy diciendo que mi proyecto va a usar particiones frágiles, entonces me voy con ese 0,50. Las luces entre vigas principales, ¿cómo la definimos? Esas vienen, o sea, mi proyecto como tal ya tiene, digamos que tiene sus columnas, entonces con la distribución de columnas, dependiendo del arquitecto, muy seguramente ya también tengan las vigas definidas. Entonces vienen del proyecto arquitectónico. Todas las luces vienen definidas de una vez del proyecto arquitectónico. Y ya lo que yo hago es, y si no, me toca definirlas a mí, pero ya se me vuelve una labor doble porque me toca es, yo las defino y consultar al arquitecto a ver si por ahí van bien, ¿sí? Pues de hecho al arquitecto lo que le interesa son espacios, pocos se meten con estructura, salvo que yo le esté atravesando una columna por allá en uno de sus espacios, ¿sí? Entonces ahí sí se nos genera problema para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Pero generalmente ya eso viene definido de esta forma. Listo, más de la norma, aquí todo es norma. Entonces ya definí cómo iban a ir mis viguetas. Dijimos que mis viguetas iban en este sentido, ¿cierto? Iban por acá en este tramo del vacío, simplemente apoyas. Tendría yo tres tipos de viguetas para este caso, ¿cierto? Una vigueta tipo uno, una vigueta tipo 2, ¿cierto? Y una vigueta tipo 3. ¿Por qué son tres tipos de vigueta? Pues porque esta es una vigueta continua que se apoya en esos puntos como los vimos antes. Es una vigueta simplemente apoyada con una luz de 5,50 si no estoy mal, y esta es otra vigueta simplemente apoyada con una luz de 5 metros. Entonces son tres estructuras diferentes y yo lo debo tener presente para mi posterior análisis de cargas gravitacionales, que lo vamos a ver más adelante, yo creo que ya en la siguiente clase. Dentro del predimensionamiento estructural, la norma, yo le estoy dando el trabajo muy fácil, ustedes deberían ir a la norma a verificar esta información. En el C21 me dice, la resistencia especificada a la compresión del concreto no debe de ser menor que 21 megapascales. Y tiene ahí algo que me está eximiendo, ustedes pueden ir a la norma a consultarla, ahí les estoy dando el numeral. Entonces, concreto para estructuras, edificación, mínimo 21 megapascales. Mínimo. 28, 35, 42, lo que quieran, es viable. Mínimo 21 megapascales. Para este proyecto planteamos entonces 21 megapascales, aunque ustedes en el proyecto que van a desarrollar son libres de decirme queremos trabajar 28, 24,5, ¿sí? 31,5, no sé. No me van a salir con 21,3, 22,6, ¿sí? O sea, que sean concretos comerciales, obviamente. Aquí estamos también ya vinculando materiales. Me voy a adelantar aquí con algo. En el C21.5 me dice elementos sometidos a flexión en pórticos espaciales resistentes a momento. Entonces también les digo, mi estructura, no les digo dónde está ubicada todavía, va a ser el propósito de otra clase, pero va a estar ubicada en zona de amenaza sísmica alta. Como es zona de amenaza sísmica alta, su coeficiente, su grado de disipación de energía, su capacidad de disipación de energía es especial, ¿sí? Recuerden que hay tres capacidades: especial, moderada y baja. DES especial, DMO moderada, DMI baja o mínima, ¿sí? Como estoy en zona de amenaza sísmica alta, entonces la norma me dice elementos sometidos a flexión, o sea, vigas. Aquí ya le definí la altura, ahora voy a definir el ancho de las vigas. Para eso me refiero
particularmente a este aparte, donde dice, el ancho del elemento BW no debe ser menor que el más pequeño entre 0,30 h, siendo h la altura, ¿sí? Y 250 milímetros, hablando de las alturas de las vigas. Entonces, si yo digo que la altura son 50 centímetros por 0,3, eso me dice que las vigas deben tener como ancho mínimo, como ancho mínimo 15 centímetros. Pero pues una viga con 15 centímetros me parece que es como muy poco, ¿cierto? Aparte, este capítulo, si ustedes lo ven, se llama predimensionamiento. O sea, mínimo debe tener 15 centímetros. Aquí me dice 250 milímetros, o sea, 25 centímetros. Listo, también ya es mejor, ¿no? Pero pues también se me hace que es como poquito. Yo voy a tener vigas de carga y vigas de rigidez. Mi propuesta, o sea, lo mínimo que podemos hacer es tenerlas aquí por norma 25 centímetros, ¿cierto? Yo les propongo tener las vigas de 30 centímetros. ¿Sí? Estamos cumpliendo con la norma. Me estoy yendo un poquito más arriba. Y mis vigas de carga de 35 centímetros. ¿Por qué le estoy poniendo una mayor sección a las vigas de carga? Pues por su misma razón. Son las que van a estar resistiendo las cargas gravitacionales. Entonces, muy seguramente van a necesitar más refuerzo. Cuando yo necesito más refuerzo, necesito poner más varillas. Si tengo una sección más angosta, de pronto puede que las varillas me toque dejarlas muy pegadas. Y si las dejo muy pegadas, puede que en el momento de hacer el vaciado, el concreto no pase. ¿Sí? ¿Por qué? Por el agregado. Queda el agregado grueso arriba entre las varillas, no me deja pasar, se me generan hormigueros, ¿cierto? El proceso me queda mal efectuado y va al interventor y me dice, ingeniero, ¿qué me sacó desde que cerró? Apenas pude entrar, no había dicho que 0,5. No había dicho que 0,5, no entiendo. La altura de los elementos es de 0,50. Aquí estamos definiendo el ancho de las vigas. ¿Sí? Entonces, si me compran la idea, las vigas, voy a decir que las vigas de carga tengan 35, las vigas de rigidez que tengan 30, ¿sí? Aunque con 25 estaremos cumpliendo. Lo que pasa es que no quiero que después nos